Las siguientes historias contienen representaciones extremadamente gráficas de los crímenes atroces y violentos cometidos por este asesino. Se recomienda discreción al oyente. Hola, yo soy Cristina Iraeta. Y yo soy Gabriela Manso. Y una vez a la semana, Gabriela y yo copresentamos La Hora del Crimen. Estamos de regreso con ustedes para continuar contándoles sobre los crímenes atroces de Jeffrey Dahmer y sobre los jóvenes que perdieron la vida en manos de este monstruo. Comenzaremos hablando sobre la víctima número 9. Su nombre era David Thomas y él era un joven de tan solo 23 años, de descendencia afroamericana. No se sabe mucho sobre David, solo que vivió en la casa de su novia por muchos años. David tenía una hija de 2 años, a la que visitaba seguido. David estaba en libertad condicional y su oficial de libertad condicional fue quien le sugirió a la exnovia de David que presentara un informe de personas desaparecidas en octubre cuando él no regresó a casa. Se cree que David conoció al asesino en serie Jeffrey Dahmer en algún momento durante el día de 24 de octubre de 1990 y que él fue atraído a la residencia de Dahmer por la oferta de dinero en efectivo a cambio de aparecer en fotos desnudo, así como lo solía hacer con todas sus víctimas. Se cree que esta fue la primera víctima que Jeffrey consiguió durante el día, ya que sus otras víctimas él las había conseguido en club gay o en las bibliotecas. Una vez que estaban en el apartamento, Dahmer le ofreció algunas bebidas, las cuales contenían sedantes. Dahmer reveló que se dio cuenta que Thomas no era de su estilo al verlo desmayado por efecto de los sedantes en las bebidas, pero tenía miedo de dejarlo ir porque podría estar molesto por haber sido drogado. Así fue como decidió matarlo, estrangulándolo. Intencionalmente eliminó todas las partes corporales antes de desmembrar el cuerpo y capturó imágenes del procedimiento y él las aguardó. Esto fue lo que ayudó a que David fuera reconocido por su familia. Dahmer no solo le quitó la vida a David, sino que también le quitó la oportunidad a su hija de tan solo 2 años de crecer con un padre. La madre de David dijo en el juicio que la hija se sentaba en la ventana cuestionando ¿dónde está mi papi? ¿A qué horas llega mi papi? David Thomas fue visto por última vez el 24 de octubre de 1990. La siguiente víctima de la que hablaremos se llamaba Curtis Strother, de tan solo 18 años. Curtis fue a la misma escuela secundaria de artes que otras 2 víctimas a las cuales Dahmer les arrebató la vida. Curtis quería ir al colegio para convertirse en modelo. Cuando él fue asesinado tenía tan solo 18 años y había estado viviendo con su abuela. Curtis fue descrito por conocidos como un joven brillante al cual tenía el mundo a su disposición. Antes de desaparecer, Curtis había perdido su trabajo de asistente médico. El 18 de febrero de 1991, Curtis Durrell Strother esperaba en una parada de autobús frente a la Universidad de Marquette y fue entonces cuando se encontró con el asesino en serie, Jeffrey Dahmer. El apartamento de Dahmer se encontraba a tan solo 5 minutos de esta parada de autobús. Curtis supuestamente fue atraído al apartamento de Dahmer para tener actividad sexual y iba a recibir dinero a cambio por posar en fotos desnudo. Al llegar al apartamento, Curtis fue drogado y después Dahmer le encadenó las manos a la espalda y lo estranguló con una correa de cuero. Luego, mientras capturaba cada paso en la cámara, diseccionó a Curtis, conservando tan solo sus manos, genitales y cabeza. Durante el juicio, Dorothy Strother, la madre de Curtis, entregó una declaración de impacto en el que lamentaba que Dahmer le había arrebatado a su hijo tan adolescente. Curtis fue visto por última vez el 18 de febrero de 1991.
La siguiente víctima de la que hablaremos se llamaba Errol Lindsey, de tan solo 19 años. Él era el menor de 6 hijos. El día que Errol Lindsey desapareció fue abril de 1991. Se cree que cruzó caminos con Dahmer cuando iba rumbo a sacar una copia de una llave. La madre le dijo a los periodistas que no podía entender cómo había sucedido. ¿Cómo es que Dahmer conoció a Errol? Dijo que Errol no era del tipo que hablaba con cualquiera, que él iba a trabajar y luego volvía a casa, que era un niño de mamá. Ni siquiera salía con sus amigos sin llamarle para ver qué estaba haciendo. A diferencia de la mayoría de las víctimas de Jeffrey, Errol no era heterosexual y no mostraba ningún interés sexual por el asesino en serie. Sin embargo, Jeffrey creó una amistad con él y cautivó a Errol con sus palabras y lo invitó pues a tomar unas cervezas como amigos. Una vez que Errol ingresó al apartamento de Jeffrey, Jeffrey procedió a drogarlo. Después, usó cuidadosamente herramientas eléctricas para perforar su cabeza. Tomó un poco de ácido y lo echó adentro del agujero con la esperanza de dejar a la víctima en estado vegetativo. Cuando se le preguntó acerca de sus acciones a Jeffrey, él afirmó que todo lo que quería era que estos hombres no lo dejaran y que soñaba con una pareja que fuera completamente sumisa a él y insensible, sin voluntad propia. Jeffrey afirmó que creía que podía controlar a estas personas sin tener que preocuparse por su bienestar, que para él era la relación perfecta. Sin embargo, la técnica de perforación no funcionó en el primer intento. Errol pronto recuperó la conciencia. Se dice que Errol se sentó y que se quejó de un dolor de cabeza y que incluso le pidió agua, después de lo cual Jeffrey lo volvió a drogar. Sin embargo, esta vez se negó a correr riesgos y lo estranguló. Más tarde lo decapitó, limpió su cráneo y lo guardó para su colección personal antes de desmembrar el cuerpo. Los informes afirman que Jeffrey esperaba mantener la piel de Errol en su colección de forma permanente, pero una vez que se volvió quebradiza, tuvo que tirarla. Además, la carne de Errol se disolvió en ácido, mientras que sus huesos se destruían y desechaban. Después de que arrestaran a Jeffrey en julio del 91, la policía encontró el cráneo de Errol y lo identificaron a través de los registros dentales. Errol fue la primera persona en la que Jeffrey probó su técnica de perforación de hacer los zombies. La hermana de Errol, Rita Isbell, descargó toda su ira en el juicio de Dahmer, cuando a los miembros de la familia se les dio la opción de hablar. Palabras memorables y catárticas fueron capturadas en la serie de Netflix. Y habló con el periódico Insider y les dijo que cuando vio el programa se molestó especialmente cuando se vio a sí misma, cuando vio su nombre en la pantalla. Dijo, eso me hizo sentir como si reviviera todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones que yo sentía en ese momento. Isbell dijo que Errol dejó una hija por nacer. Su nombre es Tatiana, la cual hoy tiene 31 años de edad. Errol desapareció en abril de 1991. La siguiente víctima de la que hablaremos es Anthony Hughes, de 31 años, la víctima número 12. Él era, igual que los demás, un aspirante modelo. Dahmer aprovechó esta poca información para ofrecerle dinero a Anthony y así lo convenció de ir a su departamento a posar fotos en desnudo. Ambos se comunicaban entre sí a través de notas escritas, ya que Anthony Hughes era sordo, una condición provocada después de una batalla contra la neumonía cuando él era un bebé. Es una de las pocas víctimas a las que se les dio una representación tridimensional en la serie de Netflix. Se informó que Dahmer mató a Tony Hughes siguiendo su patrón habitual, drogándolos con pastillas para dormir y luego asesinándolos por estrangulamiento. Pero con Anthony Hughes, Dahmer dejó su cuerpo en el piso de la habitación durante 3 días antes de desmembrarlo. Posteriormente, el asesino en serie estadounidense fotografió el proceso de desmembramiento y se quedó con algunas partes del cuerpo de su víctima, disolviendo la carne de los huesos mediante productos químicos. Una de esas partes del cuerpo resultó ser un cráneo que se retuvo y también se usó para identificar que pertenecía a Tony Hughes.
a través de registros dentales. La serie de Netflix abrió muchas cajas de Pandora con su lanzamiento, y una de ellas es el estado de la relación de Tony y Jeffrey, teniendo en cuenta el hecho principal de que Monster, The Jeffrey Dahmer Story, implicaba de que Dahmer como Anthony se conocían desde hace mucho tiempo. También se decía que tenían una relación romántica antes de que ocurriera el presunto asesinato. A pesar de que el asesino en serie de la vida real había negado tener asociación con Tony o algún tipo de relación y rechazó las informaciones que se conocían antes de que Dahmer lo matara. A pesar de que el asesino en la vida real había negado tener tal asociación o cualquier tipo de relación con Tony, sorprendentemente, el Milwaukee Journal de Sentinel informó que un testigo presencial, que era el amigo de Tony Hughes, para que seamos un poco más precisas, compartió que los dos ya se conocían desde hace más de un año. No solo eso, sino que otro amigo de ellos también se presentó con su afirmación de que la relación cercana se remontaba a casi 2 años antes de su brutal asesinato. Además de eso, también se supo por su madre que su hijo muerto estaba visitando a un amigo llamado Jeffrey en el momento de su repentina desaparición. Qué coincidencia. Pero como solo sabía el primer nombre, no podía ponerse en contacto con el supuesto amigo. Cuando finalmente lo comenzó a buscar, probablemente ya estaba muerto hace mucho tiempo atrás. Durante la cobertura del juicio, uno de varios miembros de la familia que presentaron una demanda contra Dahmer por los crímenes citó un poema escrito por uno de los amigos de Tony en el juicio, escrito desde el punto de vista de Tony. Leeremos el poema a continuación. Mamá, he sido arrebatado. Mi esperanza, mi aliento, mi deseo de vivir me han sido arrebatados de mala forma. Pero aún así no estoy lejos. Cuando tengas frío, envuelvo mis brazos a tu alrededor para calentarte. Si te pones triste, agarro suavemente tu corazón y te animo. Si sonríes, sonreiré junto a ti. Cuando tú llores, toma una lágrima y colócala fuera de la ventana. Y cuando yo pase, la cambiaré por una mía. 2 dedos y un pulgar, mamá. Luego levanto 2 dedos y un pulgar. Esto quiere decir que te amo en lenguas de señas. Anthony estaba visitando a su familia en Madison y fue a bailar a un bar gay el 24 de mayo de 1991, en donde fue visto por última vez. La siguiente víctima de la que hablaremos, la víctima número 13. Su nombre era Conorak Sintasonphone, de tan solo 14 años. Él fue la víctima más joven de Jeffrey Dahmer. El nombre de Conorak Sintasonphone es uno de los más familiares en el caso, debido a un incidente que involucra al hermano de Conorak. El que Dahmer haya tenido contacto con 2 hermanos se ha considerado una de las coincidencias más horrorosas. El 26 de mayo de 1991, Jeffrey se encontró con Conorak caminando por la avenida Wisconsin y se dio cuenta de que lo podía manipular fácilmente. Por lo tanto, se acercó al joven de 14 años, se presentó como un fotógrafo profesional y le preguntó que si lo acompañaba a su apartamento para una sesión de fotos al desnudo. Aunque Conorak lo rechazó al principio, Jeffrey endulzó el trato ofreciéndole dinero. Y cuando estaban en el apartamento, Dahmer tomó algunas fotografías del adolescente antes de drogarlo y abusar sexualmente de él. Además, el asesino en serie estaba desesperado por controlar cada parte de sus víctimas, que incluso le hizo un agujero en la cabeza antes de echarle ácido en el interior. Jeffrey esperaba que esto mantuviera con vida a Conorak, pero que lo mantuviera en un estado vegetal para futuros abusos sexuales, así como lo intentó con la víctima anterior. Como Conorak
estaba todavía inconsciente debido a los experimentos horribles, Dahmer creyó que tenía algo de tiempo y salió a buscar más cerveza. Se dice que la víctima se mantuvo en la habitación con otro cadáver y una vez que él recuperó su conocimiento, se sintió confundido. Además, el ácido afectó su cognición y el niño de 14 años salió aturdido del apartamento. Poco después de la fuga de Conorak, 3 mujeres lo vieron sentado. Tenía su cabeza entre las manos en la entrada del edificio. A pesar de parecer consciente, el adolescente no podía hablar mucho, y creyendo que estaba angustiado, las mujeres mejor llamaron a la policía. Cuando los oficiales respondieron a la llamada sobre un niño asiático desnudo con señales de abuso sexual, solo tomaron el nombre de Dahmer y otra información, pero no escribieron un informe formal ni pasaron el nombre de Dahmer por la computadora de la policía. Si tal vez lo hubieran hecho, hubieran encontrado la condena previa del abuso sexual del hermano de Conorak en 1988. Dahmer le dijo a la policía que tan solo tuvo una discusión con su novio, quien luego lo había enviado a comprar cerveza. A pesar de que las mujeres en la escena insistieron en que el niño parecía menor de 19 años, los oficiales decidieron que nada parecía fuera de lo común. Por lo tanto, ignoraron las súplicas de las mujeres y dejaron que Dahmer se quedara con Conorak. Una vez que Dahmer llevó al adolescente de 14 años a su departamento, trató de ponerle otra vez ácido en la cabeza, lo que finalmente lo llevó a la muerte. Después del asesinato, Dahmer desmembró el cuerpo de su víctima, disolviendo la carne en ácido, pulverizando los huesos y se deshizo de los restos. Sin embargo, la cabeza de Conorak se mantuvo en el congelador y según los informes, la policía encontró su cráneo después del arresto de Jeffrey. Conorak Sintasonphone fue visto por última vez el 26 de mayo de 1991. El nombre de la víctima número 14 era Matt Turner, de tan solo 20 años. Matt Turner, nativo de Flint, Michigan, vivía en Chicago y aspiraba a ser modelo. Turner fue descrito por conocidos como un buen chico, brillante y elocuente. Dahmer llegó a Chicago para asistir a un desfile de orgullo gay y fue ahí donde cruzó camino con Turner en 1991 en la parada de autobús. Dahmer invitó de regreso al joven a su departamento y le dio la bienvenida. Una vez en el departamento, Dahmer asesinó a Turner en junio de 1991, drogándolo, estrangulándolo y luego descuartizándolo dentro de la bañera. El cuerpo de Turner fue disecado y esparcido por todo el apartamento de Dahmer. Puso el torso dentro del tambor de 57 galones con ácido y puso la cabeza y los órganos internos dentro del congelador. Matt Turner fue visto por última vez el 30 de junio de 1991. Jeremiah Weinberger, de 23 años, con descendencia judía y puertorriqueña, vivía en Chicago y trabajaba como representante de servicio al cliente. Jeremiah sería conocida como la víctima número 15 del monstruo de Milwaukee, dijo su compañero de cuarto. A Jeremiah le encantaba el arte y era muy meticuloso. Su escritorio siempre estaba recto y sabía dónde estaba todo. Siempre se vestía bien y se preocupaba por su apariencia física. Dahmer y Jeremiah se conocieron en un bar gay en Chicago. El bar se llamaba Carol's Speakeasy Bar. Jeremiah le preguntó a su amigo qué pensaba de Jeffrey Dahmer. El amigo le dijo que le parecía estar bien, así que Jeremiah decidió subirse a un Greyhound y se fue con Dahmer para Milwaukee. En el departamento, Dahmer tragó la bebida de Jeremiah y ya que Jeremiah estaba inconsciente, Dahmer realizó experimentos, perforando un agujero en su cabeza e inyectando ácido y agua hirviendo en el cerebro, en un intento más de crear un zombie sexual. Jeremiah recuperó la conciencia, pero se sentía atontado. Dahmer luego lo volvió a drogar. Jeremiah luchó por sobrevivir durante 1 día y medio antes de caer en coma. Cuando su experimento falló, Dahmer lo estranguló y cortó la cabeza de Jeremiah, la colocó en su congelador y desmembró el cuerpo de Jeremiah con una motosierra, guardando su torso en un galón azul de 57 galones que contenía ácido. A finales de julio de 1991, los restos de Jeremiah Weinberger por fin fueron regresados a su familia. Jeremiah fue visto con vida por última vez
el 6 de julio de 1991. La siguiente víctima de la que hablaremos y su nombre era Oliver Lacey, de 23 años. Oliver Lacey, originario de Illinois, era el menor de 3 hijos y él tenía un hijo de 2 años llamado Emmanuel. Estaba comprometido por casarse. Su madre lo describió como un hijo muy franco. Llevaba una cruz alrededor del cuello que pertenecía a su difunto padre y se había mudado a Milwaukee desde Chicago a los pocos meses de la muerte de su padre. Dahmer llevó a Oliver de vuelta a su apartamento con la promesa de que le pagaría por tomar fotografías. Después de que Lacey fuera drogado y estrangulado, Dahmer tuvo sexo con el cuerpo sin vida de Oliver. Luego guardó el corazón de Oliver en su congelador para comérselo más tarde. Dahmer también mantuvo la cabeza de Oliver en el congelador. Los documentos del FBI muestran que Oliver fue identificado por las manos cortadas que la policía de Milwaukee recuperó del apartamento de Dahmer. Dahmer también entregó a los agentes de policía las identificaciones de Lacey que él había guardado. Oliver Lacey desapareció el 12 de julio de 1991 y fue la primera víctima en ser identificada. La víctima, que fue la última víctima mortal de Jeffrey Dahmer, se llamaba Joseph Breithoff y él tenía 25 años. Él era padre de 3 hijos y tuvo la desafortunada suerte de esperar el mismo autobús del cual se bajó Jeffrey Dahmer antes de que el asesino trastornado lo invitara de regreso a su departamento. Después de regresar al departamento de Dahmer, tuvieron sexo. Dahmer drogó a Joseph y lo estranguló con una correa. Antes de colocar su torso, lo desmembró y después colocó el torso en el tambor y puso su cabeza en el congelador, como había sido su patrón de eliminación hasta su eventual arresto 3 días después. Perdimos al bebé de la familia, dijo su hermano Donald en el juicio, y espero que te vayas al infierno. Joseph se fue a una entrevista de trabajo el 16 de julio de 1991 y nunca regresó. La siguiente víctima, aunque no haya muerto, siempre fue considerado una víctima de Jeffrey Dahmer. El nombre de la última víctima es Tracy Edwards. Tracy era residente de Illinois y tenía 32 años. Como solía ocurrir con todas las víctimas de Jeffrey Dahmer, Tracy conoció a Dahmer en un bar donde hablaron sobre militares, ya que tenían eso en común. Durante el juicio, Tracy recordó que Dahmer estaba actuando normal. Más tarde, Dahmer invitó a Tracy a su departamento para ver una película y beber un poco de cerveza. Ya en el interior del apartamento, Tracy notó un olor y de repente Dahmer lo esposó y lo amenazó con un cuchillo. En el juicio de Dahmer, Tracy dijo que había visto a Dahmer un par de veces antes de esa noche, pero que no lo conocía personalmente. Solo se saludaban casualmente. Tracy se escapó del departamento de Dahmer el 22 de julio de 1991. La policía lo encontró corriendo por las calles con las esposas aún colgando de las muñecas de Tracy. Tracy llevó a la policía de regreso al apartamento de Dahmer, donde Dahmer ofreció darles las llaves para quitarle las esposas. Los oficiales de la policía registraron la habitación de Dahmer en busca del cuchillo con el que Tracy dijo que había sido amenazado. Fue ahí cuando vieron fotos que Dahmer había tomado de otros cuerpos desmembrados. Cuando la policía registró su departamento, encontraron una cabeza decapitada en el refrigerador y otros recuerdos aterradores de sus asesinatos, incluyendo frascos con genitales masculinos y una gran galería de fotos Polaroid de todas sus víctimas. Desafortunadamente, la vida de Tracy después de escapar de Dahmer fue una historia bastante trágica. Desde su testimonio crucial en el juicio de Dahmer, Tracy ha sufrido de abuso de alcohol y drogas y ha enfrentado numerosos cargos criminales, incluyendo tiempo en prisión. Su escape y encuentro con la policía finalmente condujeron al arresto de Dahmer. A pesar de que Dahmer se saliera con la suya, el heroísmo de Tracy puso fin a años de negligencia de la policía, incluyendo el hecho de ignorar meses de llamadas telefónicas de la vecina de Dahmer y de la devolución de la víctima Conorak Syntason Phone por parte de la policía.
y por no asegurarse de que el apartamento de Dahmer fuera registrado correctamente. Durante su testimonio, Tracy proporcionó un relato detallado de las horas que pasó en el apartamento de Dahmer antes de su fuga. Incluso relató que Dahmer tenía la intención de comerse su corazón. Dado que el juicio de Dahmer no se trataba si él cometió los asesinatos, sino que se trataba si su estado mental lo absolvía de la responsabilidad. Por ello, el testimonio de Tracy fue crucial para garantizar que Dahmer fuera considerado responsable de los asesinatos. Dahmer recibió 16 cadenas perpetuas, aproximadamente 957 años, por sus crímenes. Esto fue antes de que su compañero en prisión lo matara, el 28 de noviembre de 1994. Muchos de ellos eran minorías homosexuales y casi todos estaban empobrecidos y eran extremadamente vulnerables. Algunos de ellos soñaban con aparecer en el escenario o en revistas. Otros simplemente querían pasar una noche divertida con sus amigos, pero trágicamente todos tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de Jeffrey Dahmer. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, te invitamos a que escuches el episodio anterior, ya que con este episodio concluimos con la historia de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee y las 17 víctimas. Te invitamos que regreses al siguiente episodio de La Hora del Crimen, donde Gabriela y yo comenzaremos una nueva historia de crimen real. Gracias por escucharnos y no te olvides de suscribirte. Y recuerda que tenemos un nuevo episodio todos los jueves. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como La Hora del Crimen Podcast. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este podcast y los recursos disponibles son solo para fines informativos y de entretenimiento. La Hora del Crimen, Cristina Iraeta y Gabriela Manso renuncian a todas las garantías.